simplemente decir que el objetivo de esta mesa es hablar de un tema tan profundo como el de las reformas estructurales y hemos querido que sea lo más libre posible. Los dos ponentes que han accedido o que han aceptado nuestra invitación y a los que le agradecemos mucho su presencia aquí son Luis Garicano y José María Fidalgo, yo creo que de sobra conocidos por todos. Y bueno, esperamos que el debate fluya lo más ricamente posible y que todos podáis participar luego en el coloquio como lo habéis hecho hasta ahora, pues de la forma más eficaz posible. Y sin más, le doy la palabra a Carlos Cuesta, que es el maestro de esta mesa. Ahora. Muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos, lo que pasa es que la verdad es que el objeto de la mesa no puede ser más amplio, ¿no? En un momento como este, lo de reformas estructurales que necesita España, y la verdad que te quedas pensando y teniendo en cuenta que a nosotros yo creo que nos ha dado este tema como para unos 500 programas, y dices, pues bueno, intentar condensarlo, pues bueno, vamos a intentar condensarlo. A mí se me pasaba por la cabeza todo básicamente, desde el sistema territorial hasta el sistema educativo, hasta la justicia, hasta el sistema de acceso y proyección dentro de los partidos, etcétera, 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 el sistema fiscal. La verdad que yo no sé si hay algo que en este país no esté en estos momentos necesitado, el tema institucional, el prestigio de las instituciones, que no esté en estos momentos necesitado de un aval estructural, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar paso a las dos personas que nos acompañan, son archiconocidos por todos ustedes y además yo creo que la experiencia suya, profesional, académica, dentro de los agentes sociales, les hacen de sobra, pero absolutamente de sobra, cualificados para intentar explicarnos cuáles son esas reformas estructurales que necesita España en estos momentos, ¿no? Y que además yo sí que tengo la sensación de que las necesita y con muchísima urgencia. Bueno, la persona que me acompaña a mi izquierda, José María Fidalgo, lo conocen todos, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, es médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología, en estos momentos en excedencia, preside el Foro Negocia del Instituto de Empresa, es miembro del patronato de la Fundación Arquitectura y Sociedad, miembro fundador del Instituto de Estrategia y Buen Gobierno de Prestaciones Sanitarias y Sociales. Ha sido secretario, obviamente, secretario general de Comisiones Obreras entre el año 2000 y 2008 y secretario confederal de Política Institucional de Comisiones 1987-2000 y secretario general de la Federación de Sanidad 1981 a 1987 de Comisiones Obreras igualmente. Y la otra persona, que está un poquito más allá a la izquierda, desde un punto de vista geográfico, que es Luis Garicano, catedrático de Economía, licenciado en Economía y Derecho por la Universidad de Valladolid, máster en Estudios Europeos por el Colegio de Europa de Brujas y Universidad de Chicago, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, es catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics, investigador del Center for European Policy Research y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, y director de la cátedra FEDEA McKinsey. Ha sido catedrático de Economía y Estrategia en la Escuela de Negocios BOD de la Universidad de Chicago, profesor visitante en la Sloan School del MIT y en la London Business School. Y bueno, le conocerán yo creo que todos ustedes además por el blog Nada es gratis, del cual nos nutrimos muchos y la verdad que se encuentra material de alta calidad que no es poco decir en estos momentos. Bueno, yo estoy muy agradecido de estar aquí hoy con vosotros y con vosotras. Por varios motivos. Yo creo que he venido a todos los foros de verano, excepto a 2 o 3, y el año pasado no pude venir porque estaba fuera de Madrid en esos días. Lo que me ha dado también cierta aura de ser de la FAES. O sea, no soy de la FAES ni soy de nada, ¿no? Pero bueno, lo de ser de la FAES parece que ya marca un tema. Me ha gustado siempre venir aquí porque he visto dos cosas: cuestiones de interés y bastante apertura en los debates. Yo empecé a venir cuando era dirigente de Comisiones Obreras y lo hice por amistad personal con José María Aznar, con el que mantengo una relación cordial, a pesar de que es una persona con la que mantener una relación cordial, sobre todo para algunos, les complica la vida. Nunca me la ha complicado. Y segundo, porque he visto aquí, en cuestiones de interés, bastante apertura en la discusión, ¿no? Y visto el programa que tenéis para estos días, pues es un programa envidiable. Yo, si no tuviera que hacer algunas cosas que tengo que hacer por ahí, pues vendría a estar por aquí, porque creo que tenéis la suerte de tener unos ponentes muy buenos y sobre 3 o 4 focos de muchísimo interés para el presente y para el futuro. Bueno, como ha dicho el moderador, nosotros podemos decir lo que nos da la gana, porque hablar de reformas pues es hablar de todo lo que hay que hacer, porque creo que estamos en fase de reforma. Segundo, estoy también muy contento porque yo soy amigo de Luis, aunque no soy economista como él,
que es lo más que se puede ser en este momento, pues, ser economista, y ya profesor de la London School of Economics, pues ya es la mundial. Son los que saben cómo se va a arreglar esto. Luis no es de esos, ¿eh? O sea, yo con Luis he compartido bastantes mesas y hemos tenido bastantes conversaciones y somos amigos. Vamos a ver. Yo voy a partir de 2 o 3 afirmaciones que lógicamente son mías y por lo tanto falibles, ¿no? Yo creo que estamos en una encrucijada económica, estamos en una encrucijada social, estamos en una encrucijada política, no solo española, sino europea y mundial. Eso no es poco, ¿eh? No es poco porque posiblemente a las autoridades se les reclame con ansiedad por muchas partes y posiblemente contrapuestas cosas que unas son muy difíciles de hacer si se quieren hacer en serio y otras son imposibles, lo digo con claridad. Voy a lanzar un primer juicio sobre el Gobierno. A mí me parece que el Gobierno está aplicándose. Está aplicándose, ¿eh? Yo no soy muy reivindicativo con este Gobierno. Tengo, digamos, amigos con acceso directo en el Gobierno, 4 o 5 personas, y son personas abiertas y que hablan de cosas conmigo, porque tengo la suerte de conocerles de antes y tal. Pero me parece un Gobierno que se está aplicando y que ha cogido una situación muy mala, lo digo con toda claridad. Creo que no es un Gobierno ingenuo, lo digo también con claridad. Saben lo que están haciendo. Y no quiero aludir a un chiste que vi hace una semana en una viñeta del Roto, que como sabéis es sarcástico. No es irónico, es sarcástico. Y se veía una plaza de esas de cabezas negras ahí abajo y tal. Y estaban los del Gobierno en un balcón. Y decía, sabemos lo que estamos haciendo. Y entonces los de abajo decían, todavía peor. Entonces, y tal. El humor para estas cosas es bueno. Pero vamos a ver, yo creo que reformas, de las que yo llamo reformas estructurales, se han acometido. Una muy importante, que es la reforma del mercado de trabajo, que solo los tontos, lo digo, yo hablo con mucha tranquilidad, pensaban que al día siguiente iba a dar resultados. Es más, discutiendo antes de formar gobierno, en unas jornadas que hubo en Canarias, yo le tuve que corregir, por ejemplo, a Cristóbal Montoro, que es amigo mío, porque decía que ellos iban a crear empleo porque iban a generar mucha confianza y que además la reforma del mercado de trabajo iba a generar empleo. Yo le dije a Cristóbal, y coincidí luego en el verano, en un curso de verano en el Escorial, que no dijeran esas cosas. Porque si el empleo se creara con reformas laborales, pues esto se coge el BOE, se desatornilla todo y al día siguiente el empleo lo crea la economía. Y nosotros la economía la tenemos en una situación no fácil. Pero se hizo una reforma del mercado de trabajo, de la regulación del mercado de trabajo, en soledad y bastante valiente. ¿Efectos que ha tenido la reforma? Pues yo creo que ha reducido los costes laborales, de manera indirecta. Eso no significa que no haya generado otros problemas. Ha generado otros problemas, por ejemplo, de litigiosidad. Posiblemente determinadas cosas vistas desde un juzgado de lo social o desde la Audiencia Nacional tendría que haberse perfilado un poco más. Bueno, esa reforma es muy importante. Además, creo que es una reforma que la hicieron la primera. O sea, salieron de cara con el balón y se tiraron al campo contrario. Yo creo que hicieron, bueno, se está haciendo una reforma del sistema financiero. Es verdad que la reforma del sistema financiero es una reforma sui generis. Es obtener un rescate que va a haber que devolver y pagar para coger al menos a la mitad del sistema financiero que estaba quebrado, nacionalizarlo con alguna operación anexa como es la creación de lo que antes se llamaba Banco Malo y que ahora hay que llamar Sareb. Si alguno estáis en Madrid y queréis, el día 9 del mes que viene
yo organizo una cosa en el Instituto de Empresa del Foro Negocia sobre la Sareb, en el que va a estar el director del FROB, la directora de la Sareb y una persona que representa a los accionistas privados. Pero es muy importante entender que con la Sareb se ha cometido una operación estratégica para este país, ¿eh? No solo para el sector financiero, sino yo creo que para el mercado de la vivienda. Complicada, ¿eh? Porque la Sareb no es un banco donde vas y compras una casa barata. Es una cosa un poco más complicada. Yo creo que ahí falta un poco de información. Falta un poco de información. Le preguntas a la gente lo que es la Sareb y la gente te dice, el banco malo, esto cogieron los activos malos, dañados, se lo dieron a este banco y van a vender casas baratas. Bueno, han vendido pocas. Vale. Lo que pasa es que llevan poco tiempo funcionando. Y no son suficientemente baratas. Y no son suficientemente baratas, aunque la semana pasada bajaron. Bueno, es otra reforma que tiene, para mi criterio, mucha importancia. Está en trámite, en curso, una reforma del sistema de la justicia, que tiene tropezones, pero yo creo que la reforma de la justicia en España hay que hacerla. Entre otras cosas, yo voy a dar 2 o 3 datos. Vamos a ver, España es un país con bastantes menos habitantes que Francia. Y, sin embargo, en Francia hay un 60% de actuaciones judiciales en relación con las que hay en España. O sea, la reforma no es solo cómo se nombra el Constitucional, no es solo cómo se nombra el Supremo, cómo se nombra el Consejo del Poder Judicial. La reforma judicial es necesaria porque España es un país donde el sistema judicial, en todos los análisis serios que se hace de hipotéticas mejoras de la actividad económica, sale muy abajo. Y yo creo que no es porque los jueces sean malos o buenos. Hay jueces malos y buenos, igual que hay profesores malos y buenos, igual que hay médicos malos y buenos, sino porque yo creo que el sistema judicial necesita una limpieza importante, una limpieza importante. Aquí se judicializa todo y esto es un engorro. Diciéndolo fácil, pues evidentemente llevan ventaja a los ricos, porque son los que pueden pagarse buenos abogados, y con procesos larguísimos. Yo esto creo que es otra reforma que ojalá dé algún resultado. Hasta ahora los resultados que ha dado son en cuestiones interpartidarias, por decirlo así, se pegan si hay más de no sé qué banda. Y quiero decir una cosa de las bandas, ¿eh? Las asociaciones judiciales, las asociaciones de jueces, son de ellos, ¿eh? Eso de que no hay algunos que son del PSOE y otros que son del PP, son de ellos. Otra cosa es que jueguen con influencias de unos o de otros. Pero las elecciones judiciales son elecciones judiciales, son corporativas. Y lo digo con conocimiento de causa, porque conozco varios amigos míos que están en una, que están en otra, y cuando lo tienen que confesar, lo confiesan. Pero esa reforma también es una reforma importante que ha cometido el Gobierno de la Nación. Reforma educativa. Es una reforma educativa que creo que es una reforma que lleva camino de malograrse. Lo digo según mi humilde criterio, ¿eh? Yo no, aquí no hago, digamos, campaña a favor de un ministro que me cae bien o mal, me da igual. Pero lamento que esté en una vía que creo que es malograda. Y de hecho, si tú preguntas a la gente qué contenidos reales tiene la propuesta de reforma educativa, te dicen lo del catalán, te dicen lo de que se va a estudiar religión, que no sé qué, cuando nuestro sistema educativo, según mi criterio, en el futuro va a ser el que determine si somos una sociedad abierta o una sociedad de castas, según mi criterio, ¿no? Y esto sí es un problema estratégico para España. Se ha puesto encima de la mesa una cosa que tiene que ver con una modificación del sistema de pensiones, que aunque aparentemente nada más está focalizado sobre el desarrollo de lo que se llamó factor de sostenibilidad, es una reforma estratégica del sistema público de pensiones, que evidentemente no agota la reforma, ¿eh? Pero es muy importante. Yo creo que el informe que han hecho los expertos es un gran informe. Yo no sé si está con vosotros el profesor Ángel de la Fuente. Ángel de la Fuente hoy tiene una tribuna en El País que me gustaría que leyerais.
Además, describe muy bien el acuerdo, ¿eh? Describe muy bien el acuerdo de pensiones, que es un acuerdo hecho por un grupo de expertos, evidentemente, donde había gente que no solo actuaban aunque quisieran como expertos, sino que también tenían alguna vinculación con agentes económicos y sociales y con fuerzas políticas. Pero no se desprecia eso, porque eso tiene mucha importancia. Últimamente se ha tirado encima de la mesa una propuesta de reforma de las administraciones y servicios públicos, que para mí tiene una pinta buenísima, lo digo con toda claridad. Difícil de acometer, pero yo creo que tiene un enfoque que por primera vez, en lo que yo tengo de conocimiento de estas cosas, y tengo bastante, porque soy mayor que casi todos y todos los que estáis aquí, que me dais envidia, pues es una reforma ambiciosa y que no solo va en dirección de consolidación fiscal, recorte del gasto público, va bastante más allá, va bastante más allá. El epigrafía que tiene no es despreciable en ninguno de los puntos, creo que está bastante bien armada y conozco gente que estuvo en la gestación, digamos en la pregestación, o sea, cuando desde la vicepresidencia del Gobierno se estuvo hablando con mucha gente para decirle, oye, ¿vosotros qué haríais? ¿O tú qué crees? Un amigo mío que estuvo allí, que fue a una o dos reuniones, salió bastante, digamos, convencido de que se quería hacer una cosa estratégica para este país y que no se ha abordado. Y que no se ha abordado porque nosotros, desde el punto de vista institucional de las administraciones y servicios públicos, que son lo mismo, pero no son lo mismo, yo creo que hemos perdido el control y la gobernanza. Lo digo con toda claridad. Tenemos una arquitectura institucional que se ha complejizado mucho por cuestiones no solo políticas, sino también económicas y de conflicto de intereses. Y esto no puede seguir así porque nos esnaframos. Nos esnaframos. Esto es por hacer un relato de lo que ha habido, que creo yo que son reformas, por lo menos a este gobierno. Yo cuando me dicen, con bastante mala leche, en este país también hay mala leche, que haga reformas, las está haciendo. Las está haciendo. Y en una situación complicada. Complicada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Porque es un gobierno que creo que se la está jugando él solo. La gente que es forofa del Partido Popular desearía que las reformas fueran venturosas para sus votantes. Ahí está el debate fiscal, que yo esta mañana no he podido presenciar, pero estoy convencido que conozco a gente del equipo que ha trabajado en esto, que seguro que hay algo interesante. Me llevaré el libro y lo leeré con mucho interés. Pero también estoy convencido de que este gobierno, supongo que leerá el papel, ¿no? El papel este que habéis hecho aquí lo leerá, pero está dispuesto a hacer una reforma fiscal, posiblemente en sus cálculos, para el año 2014. Es discutible si la política fiscal que hace es una política buena o mala, pero este gobierno tenía encima de la mesa varios órdagos que tienen que ver con la consolidación fiscal de España. Y no hay manera de hacer una tortilla sin romper huevos. Yo por eso cuando la gente, oye, pues que hay que bajar los impuestos, claro, sí. Yo sé lo que he pagado, ¿vale? Y no me quejo. No me quejo. Desde luego no votaría al gobierno solo porque me bajara los impuestos. Lo digo con toda claridad. Me gustaría un gobierno que evitara un rescate, creo que lo ha evitado, que influyera en la política europea, creo que está influyendo en lo que puede, y que fuera un gobierno honesto y que practicara algunas reformas de las que he citado con éxito. Yo, Otra gente dice, ahora que vienen los míos que me bajan los impuestos. Bueno, yo parece, a ver si vienen los míos y me suben los sueldos, cosa que no tengo. Entonces, esta es mi primera afirmación. Yo me quedaría muy satisfecho como persona si estas reformas que están enunciadas se completaran, sabiendo que algunas no se pueden completar en una legislatura. Todo lo derivado de las administraciones y servicios públicos tiene una complejidad tremenda y unos conflictos de intereses tremendos.
¿Se puede decir que haciendo estas reformas este Gobierno saca a España de la crisis? Desde luego contribuye, yo creo que positivamente, a que la crisis se reduzca, sabiendo que hay cosas, lo digo con toda claridad, que el Gobierno no tiene en su mano hacer. Con 6 millones de parados, vamos a dejarlo ahí, la economía que tenemos no es una máquina potente capaz de drenar esos 6 millones de parados. España tiene la economía que tiene, como tienen los ciudadanos que tiene, como tienen las instituciones que tiene. Y yo creo que esto se le escapa al Gobierno. Desde luego no se le pueden pedir peras al olmo. Nosotros tenemos una cosa que se llama economía o aparato productivo, como se quiera llamar, que tiene severas limitaciones, digamos, de fábrica. Sin embargo, algunas cosas han mejorado. Yo creo que ha mejorado la balanza comercial. Se puede juzgar con mucha inquina, Se puede decir, oye, si han caído también las importaciones y ha subido la exportación, oye, la hemos mejorado. Creo que es la primera vez en muchos años en que no tenemos la balanza comercial más negativa del occidente que llaman civilizado después de Estados Unidos, porque hemos batido récords. Pero lo otro va a costar, porque no se reforma una sociedad a toque de corneta ni de boletín oficial del Estado. Se pueden incentivar determinados comportamientos, que creo que es lo que hay que hacer, y desincentivar otros. Yo, en ese sentido, creo que hay que discutir seriamente una reforma fiscal, pero no solo para que los ciudadanos tengan en su bolsillo más dinero, sino porque el mecanismo que da una reforma fiscal rigurosa de incentivar y desincentivar comportamientos yo no lo desprecio. Y me refiero al tipo de empresas que tenemos. Entonces, me gustaría que se completaran estas reformas, porque son las que yo haría si pudiera. Si pudiera, las haría. Segunda parte de mi intervención. Se puede decir, son muchas. Pues todas las que no se han hecho. ¿Por qué no se han hecho antes? Yo tengo, desde mi humilde punto de vista, desde mi conocimiento, una idea, que es que la gente, cuando cree que está bien, cree que está bien. Y nosotros no estábamos bien. Digamos que lo que ha ocurrido es que se ha desvelado como consecuencia de dos cosas. El hundimiento de la burbuja de la construcción residencial y una crisis financiera internacional gravísima, gravísima, nuestro auténtico ser. El resto era bastante burbuja. Lo que pasa es que los españoles tenemos muy como propio ir muy alegres cuando creemos que las cosas van bien y no levantar la cabeza del suelo cuando creemos que las cosas van mal. O sea, somos muy ciclotímicos, como dicen los psiquiatras, muy ciclotímicos. Y luego tenemos otra cosa que a mí no me gusta nada, los españoles. Yo en eso no soy nada patriota. Yo creo que todavía tenemos muy poco sentido de comunidad. Y esto además ha sido vigorizado por algunos discursos y actuaciones políticas. Este es un país que adolece, por ejemplo, de mucho sentimiento de comunidad. Adolece mucho, por ejemplo, de una cosa que yo lo he visto en encuestas hablando con militares, muy poco sentido de lo que llaman defensa nacional. O sea, parece que lo de todos no es de nadie y que no somos todos. Aquí, según para qué no somos todos. Yo creo que este sentimiento no ha sido favorecido por la estructura y los aparatos de los partidos políticos. Y tenemos una visión muy fragmentaria de lo que es España. Y nos gusta poco la historia de España. Nos gustan mucho las conmemoraciones de lo que no sabemos o de lo que no sabe mucha gente. Lo digo con confianza, me considero entre amigos y permitidme estas. Ahí me asombra el bajo nivel de conocimiento de nuestra historia de gente que es muy importante en este país. Yo me he quedado sorprendido. O sea que esto fue, sí. Gente con titulación universitaria y gente que está en el servicio público.
A mí esto no me gusta nada. Somos muy adanistas, creemos que lo vamos a inventar todo y en general está todo inventado. Y luego, por último, no me gusta el clima. Yo estoy al lado de un periodista. A mí no me gusta el azuzamiento constante a que la gente se pegue. Yo, leyendo algunas cosas, no me reconozco en este país. En este país, el 90% de la gente se levanta por la mañana, coge el autobús o el coche, paga el billete, respeta los semáforos, va a trabajar, vuelve a su casa, cuida a los niños o hace no sé qué cosas o queda con los amigos en el bar a tomar un café. No está por la calle dando voces. Y sin embargo yo percibo una especie de incitación permanente a comerse unos a otros. No me extraña, ¿eh? No me extraña. No voy a poner a dar mis explicaciones, pero simplemente no me gusta. No me gusta. Porque además creo que la gente no se va a tirar a la calle. Oye, que anda gente por la calle dando voces, claro. Es un país además que todo el mundo se siente engañado, cosa que es rarísima, ¿eh? Yo no sé si la media de este país es gilipollas, perdón, pero el que no se siente engañado por una hipoteca, se siente engañado por la vendieron una preferente, por el foro filatélico, se han engañado a todo el mundo y tal. No soy capaz de concebir una sociedad tampoco alertada. Vamos, que no me lo creo. Que yo conozco hasta un notario que dice que le engañaron y se comió 500.000 euros de preferentes y quería ir al arbitraje. Y un amigo mío, que es una persona que ha estado con vosotros, pero no voy a decir quién es, no tengo más, le dijo, hombre, pero era para que te quiten lo de notario. O sea, no sé, o sea, tú que eres un señor que trabajas leyendo contratos y explicándoselo a los que van a firmar el contrato, que dices que te han engañado. Decía que sí. No lo sé. No lo sé, eso no me gusta nada. Yo lo que no sé es cómo se puede evitar eso. Pero para eso yo creo que falta otro ingrediente que en España todavía no tenemos, pero habrá que construirlo, que es lo que se llama sociedad civil, ¿eh? Que no cualquiera, por ser civil y no militar, y por no ser político, es sociedad civil, ¿eh? Y yo creo que la política se ha comido la sociedad civil. Vamos, así, a bocados. Como decía Ortega cuando volvió a Alemania, decía que una cosa que le extrañaba cuando iba con algún amigo a un pueblo y tal era que le preguntaban a un señor que veía, bueno, ¿usted quién es? En el bar del pueblo. Decía, yo soy de derechas. Y entonces, claro, si el que venía con él era un alemán, alucinaba. Decía, ¿usted señor? No, yo soy el maestro del pueblo. Bueno, yo tengo ahí una tienda de ultramarinos, o soy agricultor. Entonces yo creo que la política se ha comido la sociedad civil, ¿eh? Y yo creo que se ha atragantado. Se ha atragantado. Esto tiene que ver con las reformas, entre otras cosas, pero tiene que ver con que la sociedad pueda entender en hilo directo una lectura de estas reformas. En general no se les deja explicar. Y dicen, no, es que Mariano Rajoy explica poco. La vicepresidenta, bueno, entonces no explican. Digo, pues es imposible. A no ser que se convirtieran en un gobierno predicador, cosa que a mí tampoco me convencería, que nos metieran en la televisión 3 horas del presidente del gobierno para explicarnos la crisis, 3 horas de Luis de Guindos para explicar el tema de los rescates y tal, y 3 horas de Cristóbal Montoro, que es amigo mío también, para explicarnos cómo se va a cuadrar el déficit de las administraciones públicas, cosa que a mí no me gustaría, pero es que tampoco les iban a dejar. Algo deberían explicar, sin duda. Posiblemente tendrían que haber explicado al principio no solo lo de la herencia recibida, porque hay parte de herencia recibida y otra que está toda la vida ahí, ¿eh? O sea que yo con eso no quiero defender la gestión del último gobierno socialista, fue de lujo, ¿no? Pero deberían haber explicado, oye, lo que nos hemos encontrado es esto, y dar una especie de discurso sistémico relacionando unas cosas con otras. Pero no solo para calmar a la gente que quería que bajaran impuestos el primer año, ¿verdad? Parece francamente imposible, no lo sé. Eso yo sí se lo he hecho en falta y se lo he dicho a ellos. Tenéis que explicar un poco más. Y tiene que ver con la vida. Os recomiendo un libro, para los que no lo hayáis leído. Si os gusta la historia, a mí me gusta mucho. El último ensayo del profesor Varela Ortega,
Este es un historiador contemporáneo, formado en el Reino Unido, de un círculo de historiadores españoles que son discípulos de algunos de los grandes hispanistas de las universidades inglesas. Y el último libro es un trabajo muy grande, cuando en realidad iban a hacer unos papers, un trabajo colectivo, para hacer un homenaje a otro compañero de ellos, que también es Santos Julià. Y entonces le salió un libro que se llama Los señores del poder y la democracia en España. Yo creo que ese es un libro que la gente que le interese la política debería leer, para dotarse del conocimiento de la trastienda de este país y de la historia de este país, que no es una historia para... Bueno, todos los países tienen historias buenas y malas, pero este país tiene algunas particularmente malas y algunos hábitos que parece que cuesta erradicar, ¿no? Por último, el profesor Garicano y yo hemos participado en varios debates sobre cosas. El último que hicimos estuvo divertido, porque fue en el Instituto de Empresa, le invité a él y a dos amigos para hablar de la relación entre lo privado y lo público. Era el segundo que hacíamos. Y fue un debate bonito, ¿no? Una de las cosas que detectaba todo el mundo, había bastante gente, y los que no estaban convencidos, estos señores les convencieron un poco. Digo, todos los problemas que tiene nuestro país, y tiene que ver con lo de los señores del poder y la democracia en España, es que el tabique que tiene que haber entre lo privado y lo público tiene más agujeros que un queso gruyère. Vamos, leer cualquier periódico de hoy, de ayer y de anteayer. Una cosa es que lo privado y lo público tienen que jugar juntos, y otra cosa es que tienen que saber lo que es privado y lo que es público. Porque lo de ida y vuelta, y toda esta historia es peligrosísimo. Pasar de regulado a regulador, y luego otra vez a regulado. Yo creo que esas puertas tienen que abrir una vez, pero no pueden ser puertas giratorias. ¿Sabéis por qué? Porque se fastidia lo público y se fastidia lo privado, que está también bastante fastidiado. Esto es una cosa que tiene muchísima importancia, que en otras sociedades, quizá por escarmientos anteriores, lo tienen bastante más claro que nosotros. Y con esto no estoy hablando ni siquiera de privatizaciones, nada de eso, esta es otra cosa. Pero creo que de esta crisis, sobre todo la gente que veo aquí que tenéis entre 30 y tantos y 40 y tantos años, deberéis incorporaros muy pronto a la reflexión y hacer una reflexión muy autónoma, poco estabulada. Querer entender las cosas no es querer que te las cuenten uno porque es amigo tuyo estar de acuerdo, que no. El juicio es personal. Los partidos políticos no tienen criterio, lo tienen las personas que son afiliados o militantes. El ayuntamiento de no sé dónde no tiene pensamiento. El pensamiento tiene el alcalde y los concejales. Y eso sí lo tienen todos. Vale. Porque determinadas cosas que se están discutiendo, que son de perogrullo, y se venden facilísimo, parecen para imbéciles. O sea, decir, oye, tenemos no sé cuánto de paro juvenil. Venga, a crear empleo para los jóvenes. Pero, ¿qué empleo? Oye, ¿no será que el problema educativo ha mal metido a los jóvenes en relación con el empleo? La economía española no puede drenar el tocho de universitarios que salen al año. Porque no es una economía para drenar eso. Es una economía media y en algunas cosas tirando a baja. Entonces, ¿por qué se han abierto tantas universidades? Pues yo conozco casos porque tengo muchos amigos y amigas que son profesores y rectores de universidades. Y ha habido desde alcaldadas hasta un intento de división por gemación o por mitosis de no sé cuántos departamentos para colocar a un amigo de jefe de departamento en la Universidad X. ¿Vale? ¿Quién paga eso? Pues muchos y muchas de las que estáis aquí, con la cara que os veo. Entonces el problema no es que no se cree empleo para jóvenes titulados, es que esto da para lo que da. Entonces tenemos un esquema de educación propio de una sociedad de nuevos ricos.
Y tenemos un esquema de ahorro, que en este momento no existe ahorro, porque ni los seguros privados venden, porque el ahorro está petrificado, iba a decir, ladrillizado, pues porque somos una sociedad de nuevos ricos, donde todo el mundo quería tener un adosado, y donde se confundió valor y precio, y donde se convenció a la gente de que un bien de primera necesidad pues era una inversión. Mala suerte. Tienen culpa muchas instituciones, Por ejemplo, el comportamiento de la banca yo no lo voy a glosar, porque no me toca. Y además es que me da igual, ya me da igual. Pero vamos, los bancos se convirtieron no en dadores y prestadores de crédito y tal, en vendedores de productos financieros, que era como se llamaba. Vendedores, vamos, yo en un banco nunca he ido a comprar nada. He ido o a pedir un préstamo para no sé qué, o no sé, a sacar dinero para comprarme un abrigo, no sé, porque más, ¿no? Bueno, pues ojalá la crisis sirva para una cosa, para que la gente se adhiera a las reformas con corazón y con cabeza, no arrastrando los pies. Se necesitan más reformas. Este señor y yo firmamos un manifiesto que, bueno, porque planteamos una reforma de los partidos políticos, o sea, no sé, una cosa que... Y era light, Sí. La firmó un montón de gente, pero bueno, la firmamos ahí y había gente que se callaba, vosotros esto no se puede hacer, y a mí no me gusta la gente que esto no se puede hacer, hay que pasar de esto. Esto es la España de charanga y pandereta, de bota de Frascuelo y de María, y como dijo Machado, de espíritu burlón y de alma quieta. Quieta. Termino con una frase de Cánovas, del Castillo, que sé que en esta casa es muy reverenciado. Cánovas era un tipo listo. Y Cánovas, yo de lo que he leído de Cánovas hay una cosa que es divina. Cánovas dijo, una vez que consiguió consolidar el buen experimento de la restauración, que junto con la reinstauración de la democracia en España, creo que han sido los dos últimos periodos, los dos únicos, en donde no hemos andado garrotazos. Oye, lo hicieron de una manera propia de la época, Pero Cánovas decía, en este país no ha habido nunca ninguna revolución, pero hemos estado siempre revolucionados. Porque sin ser un país de revolucionarios, es un país de revolucionadores. Yo termino ahí. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y sinceramente compartir mesa con José María también es un honor. Es una persona que siempre he admirado mucho y que da gusto ver pensamiento independiente en acción y comparto mucho de lo que ha dicho. El punto de partida, si consigo que esto funcione, a lo mejor lo tengo que poner en marcha. ¿Suele funcionar? Mira a ver si... Pues dáselo si quieres un segundo, Miguel, al técnico y le doy con el dedo, de momento. Bueno, entonces, el punto de partida en nuestro país creo que es obvio, que es la caída del empleo. Si queréis acercar esas sillas un poco más a la segunda fila para que se vea un poco. Y bueno, creo que todos entendemos que en este punto donde estamos, la caída del empleo que se ha producido en España es mayor que la que había en Estados Unidos, la Gran Depresión, en un momento similar. O sea, la Gran Depresión produjo más destrucción, nosotros no hemos llegado todavía a destruir el 20% de los puestos de trabajo, pero estamos cerca. O sea, es una economía realmente, como veis, esas crisis todas con mucha destrucción de empleo, y es una economía que bueno, pues que como ha dicho José María, hasta ahora ha dado de sí lo que ha dado de sí. ¿Qué voy a argumentar? Bueno, que creo que sí, exactamente como José María, el Gobierno ha hecho unas reformas importantes, sobre todo laboral y financiera, coincido completamente en eso. Yo creo que hay una sensación que a mí me preocupa de que ya se ha hecho lo que había que hacer. La rueda de prensa famosa del 29 de abril del Gobierno creo que en esa dirección fue bastante clara. Y yo creo que sí que es cierto que, bueno, pues esa idea de, bueno, vamos a concentrarnos en la recuperación que se pueda producir, esperar un poquito a que pasen las cosas y vamos a no menear ya mucho, pues la entiendo. Pero, y creo que sí que hay algunos ajustes que están produciendo, los voy a mostrar brevemente, trataré de ir bastante rápido por los hechos.
Pero yo sinceramente creo que España tiene problemas estructurales. Quizás de lo que yo voy a hablar es de lo que José María ha dado como dado, de las cosas que él ha dicho que, bueno, España es lo que es y no podemos hacer mucho al respecto. Yo creo que, en contra de la opinión que respeto y comparto en casi todo de José María, yo os daría dos ejemplos, que son el conducir y el fumar. Yo toda la vida, cuando vivía en Estados Unidos, íbamos a 55 millas por hora por las autopistas de 5 carriles. Yo pensaba, joder, esto en América, increíble, en España esto no pasará nunca, ¿no? Ir a 92 kilómetros por hora por una carretera que te da para ir a 140, ¿no? Y los españoles jamás aceptarían una norma así. Bueno, lo aceptaron de un 31 de diciembre a 1 de enero, de un día para otro. O sea, uno va ahora por la M40 y va todo el mundo a 90 por hora. Y yo, sinceramente, si a mí me lo dices, yo apuesto, vamos, lo que haga falta, a que es imposible que en España la gente vaya por debajo de 100 por hora en una carretera de 4 carriles. ¿Qué ha hecho falta? Pues un cambio de las normas y un mecanismo de ejecución del cumplimiento, de sanciones. Otro ejemplo de que no es lo que es, sino que se puede cambiar. Hombre, Miguel, yo quería que me lo arreglaran, pero no, que me lo arreglas tú, perdona. Otro mecanismo similar, fumar. En España no se podía ir a un bar porque salías con la ropa que te apestaba, si no fueras fumador. Y yo siempre pensaba que los españoles fumábamos y que en España la gente no cumple las reglas y no vamos a dejar de fumar, y se terminó. De un 31 de diciembre a un 1 de enero, todos los bares de España se acabó lo de fumar. Se acabó. No un poquito, como en Alemania, que todavía fuman y hacen como que tal, pero no, en España se acabó. O sea, cumplimos la norma a rajatabla, no un poquito, a rajatabla. Entonces, yo creo que los españoles tenemos la misma genética y la misma forma de comportarnos que los del resto del mundo. Si hay una norma y una sanción, la sociedad la cumple. Y si realmente queremos cambiar las cosas, lo podemos conseguir. No tenemos que dar las cosas como dadas. Yo creo que hay dos problemas que voy a incidir. Yo creo que hay muchas reformas estructurales, en casi todas, totalmente de acuerdo con José María, que hacen falta, pero yo creo que hay dos en las que quiero incidir, que son el capital humano y las instituciones. Y el argumento de mi presentación es muy sencillo. Tienen razón los que piensan que la recuperación está llegando, que se está parando la caída del deterioro. Se está parando el deterioro, es cierto. Pero si miráis lo que pasó en Portugal y si miráis lo que pasó en Italia, después de la caída de entrada del euro, no tuvieron burbuja inmobiliaria. Lo que no tuvieron fue crecimiento económico durante 11 años o 12 años. O sea, ellos desde el año 2000 hasta el final de la década no creció nada, ni Portugal ni Italia, nada, cero. ¿Eso por qué? Pues porque, como decía Fanjul la semana pasada en un artículo de Movimiento de Expansión, pues lo de hacer la unión monetaria es como casarse, no sé si era casarse o acostarse con un oso. O sea, nos hemos casado con los alemanes, ¿no? Entonces, ¿esto es lo que es? Entonces, o sea, o aceptamos lo que él llamaba en ese artículo con una expresión afortunada, la germanización de nuestra economía, o aquí no vamos a poder competir. Entonces, España no se puede permitir el entrar ahora, con todo este paro que tenemos, que muestra en la primera diapositiva, entrar en una senda en la que no vamos a crecer nada. Entonces, lo que voy a hacer va a ser contaros muy brevemente, en 3 minutos, la coyuntura. Simplemente os voy a decir que la caída se está deteniendo, aunque no se ve nada extremadamente positivo, como vais a ver. Luego, mostrar algunos de los ajustes que se están produciendo en el sector privado y en el sector público, y luego entrar en el tema de reformas estructurales. Como bien decía Carlos, es un tema muy amplio, y no voy a entrar en deciros el detalle de cada reforma. Me he pensado varias de ellas y he estado en alguna comisión nombrada por el Gobierno para otra, y podemos discutirlas en el turno de discusión. Pero más bien lo que quiero intentar argumentar es el peligro cierto, en mi opinión, para España es que salgamos de esta y, dada la situación de productividad, etcétera, que os voy a enseñar, que entremos en un periodo de estancamiento que España no se puede permitir, ni por la jubilación de los baby boomers, ni por el tema de la creación de empleo que hace falta, ni por el pago de la deuda. Entonces, la coyuntura, os voy a mostrar los datos a día de hoy, los he sacado ayer, o sea que esto lo más fresco posible, ¿de acuerdo? En los indicadores, y aquí entran hasta junio del año 2013, de confianza, fijaros, los datos debajo de cada gráfico voy a tener los datos mensuales de este año. Algunas veces son 6, a veces son 5, dependiendo de si el año tengo el dato de junio o el dato de junio no ha salido todavía. Los datos mensuales de confianza de junio de 2013 son, este es el indicador de la Comunidad Europea, en España 88, 89, 89, 90, 90, 92. O sea, se ve una recuperación de la confianza. Las matriculaciones de vehículos que se derrumbaron, fijaros los números de antes de la crisis, por encima de 120.000, están en unos 60.000 al mes.
están totalmente estancadas. Como veis, la curva está estable, no están cayendo. Estos son los 6 componentes de nuestro indicador de FEDEA. Son los componentes que se suelen usar en los índices sintéticos de actividad. Cuando se dice, bueno, parece que hay recuperación, se usan estos indicadores. Matriculaciones, consumo de electricidad es crucial, porque aquí no hay ni fraude ni porras fritas. O sea, aquí lo que hay es la actividad económica que hay. Consumo de actividad, de nuevo, estable. Si veis los últimos 5 datos, es hasta mayo, 20.7, 20.7, 21, 21, 21. No ves recuperación. Es estabilidad en ese punto bajo, ¿no? Ventas minoristas, esto es un dato muy triste, necesitas estar por encima de 100 para crecer y ha sido muchos meses de caída de demanda interna y en los últimos meses, se empieza a ver un ligero repunte. Índice de producción industrial, aquí todavía no se ve repunte, pero también se ve parada de la caída. O sea, la caída no se está acelerando, la caída se está, digamos, la situación se está estancando, no se ve recuperación obvia, pero se ve parada de la caída. El único dato, como siempre en España, que bueno, pues no tengo palabras, es afiliaciones, empleo, etcétera, pues las afiliaciones de la Seguridad Social, caída en barrena. En resumen, la coyuntura parece mejorar y el Gobierno tiene razón en que la situación se está estabilizando. O sea, eso no se lo puede negar nadie. Ahora, hay un riesgo de accidentes enorme. Yo creo, sinceramente, que el Banco Central Europeo está jugando de farol. Yo creo que no sé cómo se traducen las Outright Monetary Transactions, ¿cómo se dicen las OMTs? Las OMTs, lo que anunció Draghi el año pasado con el discurso de Londres y luego la resolución en septiembre del 2012, seguramente, si realmente hubiera que apoyar a la deuda española o la deuda italiana masivamente, no habría apoyo político del Banco Central Europeo para hacerlo. Y eso lo hemos visto en todas las decisiones del Bundesbank, que habréis seguido, etcétera. Pero bueno, aparte del riesgo de accidentes, lo que a mí me preocupa más y lo que quiero hablar ahora y para lo que me ha invitado Miguel y Javier es para comentar el tema de reformas estructurales y en mi opinión, mi visión sobre el tema es el riesgo de italianización del crecimiento. Nos estancamos, dejamos de caer, pero no somos capaces de entrar en una situación dinámica. Primer tema son los ajustes que sí que se están produciendo. Ahora yo no estoy hablando de coyuntura, estoy hablando de la situación estructural en España. Hay un proceso de desapancamiento que afecta al sector privado, a la situación externa de competitividad, al sistema financiero y al sector público. Como sabéis, y no voy a rescatar aquí toda la historia de la crisis, cuando entramos en el euro los tipos de interés fueron excesivamente bajos y hubo una situación de, digamos, crédito de dinero demasiado fácil que llevó a un elevado endeudamiento neto. Grecia, España, Italia y Portugal son muy diferentes en todo, excepto que estamos en el mismo sitio, en el Mediterráneo, y que tenemos el comportamiento de la deuda neta exterior exacto. Fijaros, azul en el año 2000, rojo en el año 2006, naranja al final de la década. Todos entran de una situación de alrededor del 20% de deuda neta externa a una situación de casi 100% de deuda neta externa. O sea, en neto, o sea, descontando los activos que tienes en el exterior, que Telefónica tenga una compañía afuera, está descontado en la deuda neta, es el 100% del Producto Bruto, lo que produces al año. Eso quiere decir que has acumulado, para haceros la idea, un 10% de déficit por cuenta corriente anual, año tras año, básicamente. Todos esos países de la misma manera. ¿Por qué? Porque en todos los países hubo lo mismo, que es, oye, de repente crédito fácil, como muy bien decía José María Fidalgo, pues oye, cuando viene el dinero fácil, pues nos olvidamos de todas las cosas que tenemos que hacer. Nos olvidamos de todo lo que realmente teníamos que hacer. Entonces, para reducir el endeudamiento neto hace falta generar un superávit exterior, como todo el mundo sabe, y en España, en parte gracias al ajuste laboral, que son los costes laborales unitarios que veis allí, que están descendiendo, aunque gran parte de ellos en el sector público, la balanza de pagos en bienes, fijaros qué recuperación se ve del déficit por cuenta corriente, perdón, el déficit en bienes, tanto por caída de los pagos, pero sobre todo por una subida de los ingresos, como veis ahí en los últimos años, que incluso durante la época del boom se produjo, y en servicios con un superávit muy importante. Fijaros la gráfica de arriba a la derecha, que son los ingresos por servicios, qué comportamiento más bueno está teniendo. Entonces, gracias a eso, España ya no se está endeudando. Esto es un poquito el argumento de que sí, los ajustes se están produciendo, ahora el endeudamiento neto no se está incrementando. Pero todavía queda mucho ajuste. Hay un artículo de Goldman Sachs de este año que trata de evaluar cuánto ajuste hace falta, y ellos piensan que España requiere, y sentaros y agarraros a la silla, porque realmente es muy fuerte, piensan que Irlanda ya ha ajustado salarios y precios lo suficiente, piensan que Italia prácticamente ha ajustado lo suficiente, piensan que Grecia, Portugal y Francia tienen que hacer todavía bastante, y piensan que España tiene que reducir entre el 25 y el 30%. Para llevar el endeudamiento al 25%, tiene que reducir el tipo de cambio, o sea, los precios de los salarios, un 25 a un 30%. O
O sea que todavía en el tema de competitividad podría quedar mucho por hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es el resumen del tema endeudamiento exterior? Que hay mucho, que se ha producido, al menos no se está incrementando, pero que todavía queda probablemente bastante camino para recorrer. El desarrollo inmobiliario, como sabéis, toda esa demanda externa, todo ese capital que entró nos lo gastamos en ladrillos, desgraciadamente, y ahí veis el crédito promotor y el crédito inmobiliario. España, el Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para resolver el problema promotor. Ahí están las cinco áreas donde se ha trabajado, los test de estrés, recapitalización por accionistas, el bail-in, la deuda soberana de preferentes, de ahí se han salido 13.000 millones, las cajas nacionalizadas a las que se les ha recapitalizado con otros 37.000 millones, más 1.8 mil millones para las viables, y el Banco Malo, que son otros 50.000 millones, o sea que es un esfuerzo muy grande. Y ahí está la recapitalización, pensaba que iba a ser un poco más grande, ahí no podéis leer nada prácticamente, pero bueno, Oliver Wyman dijo que había unas ayudas, una necesidad de dinero de capital de 55.000 millones y entre privado y público pues es lo que, bueno, se ha recapitalizado el sistema. Ahora, el problema cuando empiezas a mirar el sector privado es que, claro, los activos tóxicos no son una cosita que está en un barrilito, que le pones una flechita que pones activo tóxico y lo escondes en una esquina y te olvidas de ello. Los activos tóxicos se generan todos los días a medida que la actividad económica está en apuros. Y lo que ahí veis es que la mora no es ahora solo en promotores, sino la mora, esto es a fecha de abril, a fecha de marzo, pues la mora ha estado subiendo en toda la economía, con lo cual los bancos que ya se han librado de todo el problema promotor, ahora están teniendo que provisionar un nuevo tipo de problemas, las pymes, los individuos, etcétera. Que no quiere decir que todo sea malo, como pongo ahí en esa pequeña nota. Bueno, pues la deuda hipotecaria, por ejemplo, pues ahora es 30.000 euros menos por familia que hace 5 años, las familias han ido pagando y ahora es la madurez son 23 años en vez de 28, o sea, estamos más cerca del final. Pero bueno, la mora está subiendo y el ajuste inmobiliario está llegando. Yo creo que la impresión que uno tiene mirando a todos los ratios es que los precios en las viviendas tienen que bajar otro 10%. Pero bueno, digamos, sector financiero, un poco la idea es que el desacaimiento privado avanza lentamente. O sea, la gente está devolviendo esa deuda que tanto nos ha costado, tantos disgustos ha costado en los últimos años. Entonces, yo diría que mi resumen del sector privado es que, bueno, que los precios inmobiliarios se están ajustando y que el ajuste está llegando, que la evaluación interna se está produciendo, hay más flexibilidad laboral gracias a la reforma laboral, etcétera, y se está corrigiendo el déficit exterior, que el crédito promotor está más o menos resuelto con el problema de que la contribución de los deudores externos no se ha producido. O sea, el problema del crédito promotor nos lo hemos comido entero. Si hubiéramos dicho, hoy esta caja se va a la bancarrota, los alemanes hubieran perdido el dinero. En este caso, en vez de eso, lo que ha pasado es que hemos sido nosotros, o los contribuyentes españoles, que han dicho, oye, nos lo comimos nosotros, ¿no? El problema de todo este desapalancamiento, el problema clave de todo este desapalancamiento del sector privado que he estado describiendo en los últimos 5 minutos es que el crédito no está fluyendo a las familias. El sector financiero se encuentra asfixiado, se encuentra preocupado, está pensando en muchas incertidumbres, desde las cláusulas suelo, que las van a quitar, que nuestro ministro liberal dice que las tiene que quitar todas, nuestro Tribunal Supremo dice que los contratos no sirven para nada y hay que eliminarlos. Como dice José María, pues parece que vivimos en un país en el que la gente somos todos niños pequeños y lo que firmamos no sirve para nada porque en realidad yo no lo entendía. Bueno, pues eso se supone que esa es la libertad de mercado. Nosotros no entendemos cómo funciona un coche. A mí, si alguien me preguntara, oiga, este coche no funcionaba, digo, ¿usted lo compró? Digo, pues sí, la verdad es que yo no sé cómo funciona un coche, no tengo ni idea. O sea, hay unas electrónicas ahí, que tal, pero bueno, eso es la economía de mercado. Todo funciona comprando y vendiendo cosas y asumiendo las responsabilidades que cada uno tiene que asumir. Y si compro un coche que no funcionaba muy bien, pues oye, a no ser que me han engañado, pues tengo que llevar con ello. Pero bueno, el caso es que el sistema financiero está en una situación de incertidumbre y sea la razón las preferentes y el suelo, o sea la transición al sistema monetario europeo, o sea al sistema de supervisor único, el caso es que no está fluyendo el crédito de la economía. El sector público, que es el otro lado del desapalancamiento, todavía no ve la luz al final del túnel. Esta es la fórmula más importante para entender a dónde va a ir España en los próximos años, que es la deuda que te dice cómo es la deuda futura. La deuda futura es una bola de nieve más lo que le quites a la bola de nieve. La bola de nieve se va acumulando por cuánto pagas de intereses sobre la deuda que tienes. Y luego tienes a la bola de nieve le quitas un poquito porque pagas, ¿no? La S es el superávit primario, surplus primario, que es lo que devuelves.
La D es la deuda, la I es el tipo de interés y el tipo de interés, digamos, lo estás reduciendo vía, o sea, lo que estás pagando, esos intereses los estás pagando vía inflación o vía crecimiento económico. Entonces, bueno, si piensas que la deuda española total es alrededor del 100% del Producto Interior Bruto, que el tipo de interés medio de la deuda es el 4,5% y que la inflación estará al 2%, como el crecimiento va a ser -1 o una cosa así, bueno, necesitaréis un superávit primario del 4 o 5% para estabilizarlo, ¿no? Y estamos en un déficit primario del 4%. Después de rescates bancarios y después de pago de intereses, el déficit primario es del 4%. O sea, que tiene que España cambiar de -4 a +4. Eso es un giro fiscal prácticamente nunca visto, ¿de acuerdo? Sin poder devaluar y sin nada. O sea, nos queda muchísimo trecho de la consolidación fiscal y todavía hay que añadir el tema de los rescates. Lo bueno es que gracias a la intervención del Banco Central Europeo y gracias al proceso de reformas, etcétera, bueno, pues el coste de financiación ha caído un poco y está en una fase un poquito mejor, pero vamos, a 4% tampoco te está cayendo mucho el coste medio. Ahora, el problema del sector público es que la economía política en España es muy complicada. O sea, tienes que hacer un recorte estructural de gasto público con el tema de las pensiones y unas generaciones que se están haciendo mayores, como veis en esas pirámides, con una ratio de dependencia en caída, y tienes que hacer el ajuste con un gasto público muy concentrado en las comunidades autónomas. Entonces, el ajuste del sector público es complicado. Yo diría que, y esto lo habéis hablado esta mañana y no me voy a meter en este tema porque Miguel me ha dicho que no hacía falta, que bueno, se trata, a mí me gustaría que pensáramos en un marco en el sector público en el que se pararan los apretones periódicos, en el que dijéramos, a medio plazo lo que vamos a hacer es esto. Y no lo vamos a hacer hoy ni mañana, pero caminamos hacia allí. Si usted quiere invertir, sabe cuál es el tipo de interés de futuro, sabe cuál es el tipo de impositivo futuro, etcétera. Entonces yo creo que un marco estable de gasto y de ingresos en el que, bueno, la reforma fiscal se ha discutido esta mañana, no voy a entrar mucho en ello, pero yo creo que hay que reconocer el límite de la solvencia de Estado y proteger esa solvencia de Estado. Podemos entrar más en ese tema luego si os apetece. Bueno, entonces hasta aquí es mi segunda parte, o sea, os he contado que la coyuntura pues va más o menos, se ha parado la caída, que en temas un poco estructurales de deuda, de vuelta del endeudamiento, que efectivamente estamos recuperándonos del infarto, no estamos sanos, no estamos corriendo. Teníamos un infarto y cáncer, ¿no? El infarto, que era julio del año pasado, casi nos morimos, pues ya no estamos casi muriéndonos. O sea, en julio del año pasado estábamos a días de que se nos cayera el asunto. Ahora no estamos ahí. Pero, bueno, entonces, en ese sentido, la recuperación del infarto, pues hay una mejora del sector exterior, hay una mejora de competitividad, hay una mejora de endeudamiento, como os he enseñado, y hay problemas estructurales clave en el sector público, que son, yo creo, relacionados con las regiones, con el déficit de las pensiones, pero bueno, que está recuperándose el infarto. Pero, y aquí está el núcleo de lo que quiero deciros, yo creo que si bien el proceso de apalancamiento está progresando lo bien que se podía esperar, que es muy complicado, y si bien la coyuntura se ha parado de deteriorar, hay razones para pensar que España tiene problemas serios. Y sí es cierto, José María tiene razón, que caen en el tipo de razones que él llamaba son limitaciones de fábrica. Son limitaciones de fábrica. Es lo que hay, y se terminó. Pero yo creo que lo que hay lo tenemos que poder cambiar. O sea, fijaros que cuando nosotros estábamos hablando, o sea, hemos llevado hablando economistas del tema de productividad muchos años, pero para poneros un ejemplo, si en el 2007, cuando nos decían, hombre, la crisis no tiene nada que ver con la educación y el mercado laboral, hombre, no, pero si hubieras cambiado la crisis en el 2007, el tema de educación y tema de mercado laboral, para el 2013 son 6 años, ya estarías empezando a verlo. O sea, aquí hay que empezar a operar a largo plazo. Entonces, yo veo 3 temas que os quiero contar y prometo ser breve. 1, el tema de la enfermedad holandesa del capital humano. 2, el tema de las instituciones europeas, muy brevemente porque se trató ayer. Y 3, el tema del deterioro institucional interno. La enfermedad holandesa es una cosa muy sencilla. Cuando usted descubre petróleo, ¿qué le pasa? Pues que se carga usted todo el sector productivo de su economía. ¿Por qué? Porque de repente primero, vivimos en el lujo. O sea, vamos a ponerlo en ladrillos para que estemos en nuestro país. Vivimos en el lujo asiático, nos dedicamos a hacernos palacios en el desierto y a hacer jardines en el mar, como hacen los países estados árabes que tienen petróleo, y nos cargamos toda nuestra competitividad productiva porque los salarios suben más allá de lo que nos podemos permitir. Nuestra enfermedad holandesa ha sido el ladrillo. Nos hemos dedicado unos años a vivir un poco por encima, un poco como nuevos ricos, como decía José María. Entonces, una figura de un estudio que hicimos con McKinsey que a mí me parece muy importante es entender el crecimiento medio entre el 95 y el 2007. España creció más que Estados Unidos y más que Europa, pero creció
por vía factor trabajo y vía capital, pero no por vía productividad, que es la tercera columna. La productividad de España crecía de forma negativa. Más aún, nuestra burbuja nos ha fastidiado la inversión en capital humano. El retorno económico de a la universidad bajó del casi 50% a cero. O sea, el que iba a la universidad, la curva de arriba a la izquierda, en rojo, el que le iba a la universidad en el año 2000 ganaba el 40% más que el que no iba. Pero cuando llegó el final de la década, no ganaba más que uno que no iba. ¿Por qué? Porque había muchos trabajos que no tenían, que podías hacer, pues ponerte a poner ladrillos, ponerte a hacer muchas otras cosas. Con lo cual, ¿qué pasó? Que lo que nos ha pasado es que, bueno, este es el mismo punto, no voy a entrar en el detalle, pero básicamente con los precios en construcción y con las cantidades en construcción, la gente se fue a ese sector, abandonó los otros sectores y hubo muchísimo abandono escolar temprano. España es el tercer país, en el año 2009 era el tercer país, ahora está mejorando en abandono escolar. Y fijaros, son los datos hasta finales del 2011, que son los que tenemos de la OCDE comparados. El abandono escolar en España, fijaros qué bonita la comparación con Italia. Igual que Italia, nuestro abandono escolar está cayendo y es el mismo hasta básicamente que empieza el euro. Luego, Italia sigue cayendo el abandono escolar, la gente sigue terminando el colegio más, pero en España, justo en el 2000, la tendencia se rompe y empieza a crecer el abandono escolar. Muy relacionado con lo que os hubiera podido enseñar si hubiéramos tenido tiempo de los salarios en construcción y de las primas salariales, que es que, bueno, pues no vale la pena ir al cole, ¿para qué vas a ir?, ¿no? Yo creo que este problema de capital humano, del abandono escolar, de la cantidad de personas que han, digamos, tomado una apuesta. La economía de mercado son apuestas que haces que a veces salen bien y a veces salen mal. Es una apuesta que ha sido abandonar la escuela e irse a la construcción o a otras cosas. Estas personas son un problema muy serio de España y yo sinceramente creo que la respuesta política ha sido insuficiente. Yo creo que se está haciendo mucho para tratar de mejorar la pérdida de competitividad por la vía salarial, y me alegro, pero, y que hay que hacer mucho más, pero que yo creo que es necesario darle una prioridad al capital humano que no ha tenido hasta ahora. O sea, no podemos tener 6 millones de personas sin avanzar, no podemos tener 6 millones de personas en la calle. Muchos sabrán inglés, a lo mejor se pueden poner a enseñar inglés a los que no saben. Hay cursos por internet gratis fantásticos. Hay miles de cosas que se pueden hacer simplemente ligando los subsidios al trabajo. El que quiera seguir cobrando el subsidio tiene que hacer estas cosas. Tiene que estar en formación, tiene que estar dando formación a otros, tiene que estar participando en cursos, pero no cursos controlados por fulanito que es amigo de menganito. Cursos en los que se puede hacer un examen que al final, oye, si el examen demuestra que las personas han sacado conocimientos, pues eso les puede llevar a que el curso se remunere y si no se remunera, o que sean cursos que se estén dando a sí mismos gratuitos. En cualquier caso, hay que movilizar ese capital humano que se está echando a perder. También el capital humano, me parece a mí que todas las reformas educativas se pierden en un tema que a mí me parece muy importante, que es que el modelo educativo español es prehistórico. El modelo educativo español de memorizar es para echarse a temblar. O sea, lo de que todos los chicos tengan que suspender el primer año de la universidad, lo de que todos los chicos tengan que memorizarse ríos, montes, fenicios, fechas, reyes, es de locos. O sea, los chicos tienen que saber pensar, tienen que saber leer, tienen que saber matemáticas, tienen que saber programar, tienen que saber todas las cosas y luego tienen que tener la curiosidad para leer todas esas cosas. Pero el que un chico se memorice los ríos de la región de Madrid no contribuye en nada, 0.000, a su empleabilidad, a su cultura, a su nada. Son bobadas. Entonces, hay que tratar de ir a un modelo educativo en el que le demos la vuelta, en el que formemos a gente que sean ciudadanos, que puedan pensar, que puedan construir, que puedan tener ideas, que puedan innovar. Como sabéis, estuve en la reforma, en la comisión que nombró el ministro Wert de reforma de las universidades y os puedo contar sobre esa reforma en particular, pero prefiero no saltarme el tiempo a no ser que alguien me lo pida. El segundo factor de persistencia es las instituciones. Aquí hay un problema en instituciones europeas que conocéis, que es que hay un nudo diabólico entre bancos y estados y tenemos que ir al debate, o sea que no voy a entrar en ese tema, pero sí que quiero decir que la unión bancaria a lo barato que estamos haciendo no funciona, que no se está haciendo una unión bancaria de verdad y que eso va a querer decir que esa es una reforma estructural que tiene que hacer Europa. Si no vamos a hacer una unión económica, si no vamos a compartir parte de la deuda heredada que tienen los estados del sur, no vamos a poder crecer. Yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo con José María. Hay cosas que nuestro gobierno le pillan fuera de su control y que si no van a pasar, no. O sea, hay un problema de cómo cada vez más los bancos están teniendo la deuda española. Fijaros, esto es la deuda que tienen los bancos en su poder del Estado español. Eso es increíble. Y esta es lo que el Estado
tiene de los bancos. O sea, cada vez los bancos tienen más Estado y cada vez el Estado tiene más bancos. Pero bueno, o sea, si él tiene un problema económico y yo tengo otro problema económico, si él me hace un préstamo de 1 millón y yo hago otro préstamo de 1 millón, nuestro problema económico no ha mejorado mucho, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? No ha mejorado nada, efectivamente. Y que este problema de este círculo vicioso realmente está causando un problema drástico a las empresas españolas. Este es un papel reciente de Samuel Ventoila. Yo tengo un papel reciente parecido, pero me gusta este gráfico de Samuel. Las empresas que tienen una relación con una entidad financiera débil han destruido 10 puntos más de empleo que las que no. Lo cual te demuestra que si tienes una entidad financiera débil como tu banco, o sea, si eres tu banco o es Caja Madrid, y de repente se convierte en banquilla y tal, te encuentras con que la máquina de café no la puedes reponer porque no te dan el crédito y tienes que cerrar tu bar. Bueno, el hecho es que, bueno, debido a estos problemas, pues la financiación no está mejorando y que, bueno, pues me parece que Europa, las instituciones europeas tienen que cambiar. Y este es mi último punto, que es el mismo que el de José María, que es el deterioro político institucional. Yo creo que hay un ciclo político de crédito, el boom crediticio nos ha llevado a un deterioro institucional. Cuando hay tanto dinero gratis, pues realmente un poco perdemos todos la perspectiva de todo, y que el deterioro institucional alimentó también el boom, porque claro, una vez que ya hay más corrupción y más facilidad para conseguir cosas, pues es más fácil emplear el dinero. Y esto ha pasado en otros países de la periferia. En Grecia, que abandonaron la reforma de pensiones que tenían, en Portugal, en España, en Irlanda, es normal. O sea, nosotros no somos raros, o sea, somos un país normal y lo que nos ha pasado es lo que tiene que pasarle a un país al que le viene una avalancha similar. Entonces, bueno, las instituciones han sido dañadas y yo creo que va a ser muy difícil reformarlas sin crecimiento económico. El crecimiento económico es lo que te permite un poco engrasar los mecanismos. Y el tema de Cataluña pues tendría mucha más solución si de repente uno pudiera decir, bueno, pues aquí está este sistema transicional para reformar el sistema económico. El populismo que cada vez vemos más pues tiene mucho que ver con la falta de crecimiento económico y el riesgo de desintegración yo creo que se puede contrarrestar con reformas institucionales. Bueno, entonces yo creo que la situación en España es aún muy grave. El punto principal de mi discusión y de mi propuesta, como habéis visto, es el tratar de decir un poco esta idea de italianización. España tiene problemas institucionales y de capital humano muy serios que van a limitar cuánto crecimiento económico podemos tener en la economía de conocimiento futuro y es necesario concentrar los esfuerzos en tratar de reformarlos. En capital humano, en el mercado de servicios profesionales, que es donde ese capital humano se va a demandar, y en el marco institucional. Y si no, pues vamos hacia la italianización y vamos hacia un problema con una crisis un poco institucional que se nos puede ir de las manos. Muchas gracias.